Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Continuando hoy con el libro segundo del profeta Daniel. El título del doctor Stephen Jones es Daniel, profeta de las edades. Y hoy vamos a ver los capítulos 7 y 8, como quedamos ayer. El capítulo 7 se titula Breve resumen del ángel. Bueno, antes de comenzar, decirles que hoy es día 5 de marzo del 2024 y son ahora aquí en España las 18:13, es decir, las 6:13 de la tarde. Capítulo 7. Breve resumen del ángel. Cuando Daniel terminó de relatar su visión a su audiencia, continuó contándoles sobre su conversación con un ángel. Daniel tenía muchas preguntas sobre el significado de esta visión. Quería más detalles, particularmente sobre la cuarta bestia y el cuerno pequeño de su cabeza. Por Daniel 2 sabemos que el profeta ya sabía que surgirían 3 imperios más después de la caída de Babilonia. Estos se revelaron en términos de partes metálicas en una estatua. Así que la visión en el capítulo 7, que muestra 4 bestias, debe haberle dado más revelación sobre los reinos que aún estaban por surgir. Para cuando Daniel recibió la visión en el capítulo 7, Persia ya se estaba levantando, por lo que no habría sido difícil para el profeta prever que sería la segunda bestia. La tercera bestia, Grecia, no se levantaría hasta pasados 2 siglos más, pero supo su identidad en el tercer año de Belsasar, como nos dice Daniel 8, versículos 1 y 21. Una década antes de la caída de Babilonia. No obstante, el principal interés de Daniel estaba en la identidad de la cuarta bestia, Roma, que era la más lejana en la línea en términos de tiempo y también en su distancia de Babilonia. Epígrafe El levantado. Leemos en Daniel 7:16, me acerqué a uno de los que estaban allí de pie, es decir, uno de los levantados, según dice la versión concordante o concordant version, y comencé a preguntarle el significado exacto de todo esto. Entonces me lo dijo y me dio a conocer la interpretación de estas cosas. La versión concordante lo llama uno de los levantados. Daniel no lo llamó ángel, aunque podemos usar ese término en un sentido general. ¿Quién era este levantado? Era uno de muchos. ¿Cómo se levantó? Parece que esto se refiere a Daniel 7:10, donde la concordant version dice 10.000 se están levantando ante él. Esto representa la resurrección cuando multitudes se levantan de entre los muertos en honor del de cabeza cana. Levítico 19:32, y son llevados ante él en el gran trono blanco. Uno de los levantados aparentemente estaba lo suficientemente cerca del profeta en su visión como para cuestionar el significado de estos eventos. Parece que Juan tuvo una experiencia similar cuando recibió sus visiones en el libro de Apocalipsis, porque leemos en sus visiones, sus visiones del libro de Apocalipsis, porque leemos en Apocalipsis 19:10 lo siguiente. Y me postré a sus pies para adorarlo, y me dijo, no hagas eso, soy un consiervo tuyo y de tus hermanos, que tengo el testimonio de Jesús. Alaba a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
En otra ocasión, Apocalipsis 22 de 8 al 9 dice: y yo, Juan, soy uno que escuchó y vio estas cosas, y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, y me dijo: no hagas eso, soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de aquellos que escuchan las palabras de este libro. Alaba a Dios. Aquí encontramos que el ángel era de tus hermanos los profetas. La palabra griega para ángel es ayelos, con dos Gs, ayelos, pronunciado ángelos o ángelos. La palabra hebrea es malak, acabado en K, que quiere decir mensajero. Un mensajero puede ser un ser terrenal o celestial. En el caso de Juan, el ángel afirmó ser uno de los profetas. Difícilmente parece creíble que este ángel fuera un profeta viviente que estaba revelando esta información profética a Juan en la isla de Patmos. ¿Quién era él? Casi nos vemos obligados a concluir que el ángel era un profeta o santo que había vivido en tiempos pasados y que había muerto y fue enviado de regreso para darle a Juan esta revelación. Es decir, en este caso no es un mensajero angélico, sino humano. Esto nos lleva a otras áreas de estudio, particularmente el estado de los muertos, la cuestión del tiempo y el hecho de que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él, como nos dice Lucas 20:38. Abraham, Isaac y Jacob estaban todos muertos en lo que respecta a la perspectiva del hombre, pero desde la perspectiva eterna de Dios todos viven para Él. Por tanto, Moisés y Elías pudieron aparecer en el monte. Dios está por encima del tiempo. Si creemos que al final todos escaparemos de las limitaciones de tiempo y espacio, entonces será posible volver a entrar al mundo en cualquier momento que queramos. Por lo tanto, si pensamos en el ángel de Juan como un santo de la antigüedad que será resucitado más tarde, es concebible que este ángel santo pueda regresar a la tierra, es decir, a Patmos, en ese momento para darle a Juan esa revelación. Nuestras mentes no están entrenadas para pensar fuera de los límites terrenales de tiempo y espacio, pero de ninguna manera esto impide que Dios trascienda esas limitaciones. Tampoco hay ninguna razón real para creer que tales visitaciones angelicales, entre comillas, sean ilegales o imposibles, ya que todos trascenderemos el tiempo y el espacio en algún momento en el futuro. Es decir, angelicales puede ser un ángel o puede ser un ser humano de otro tiempo que interviene, o sea, que vuelve a entrar, que ya ha muerto, pero que vuelve a entrar en cualquier momento del tiempo donde él ha querido o quizás será más bien donde Dios le ha enviado, ¿no? Entonces parece que tanto Daniel como Juan hablaron con profetas y o santos, profetas y o santos. Juan llamó a su contacto un ángel, aunque no era más que un consiervo, mientras que Daniel lo llamó uno de los que se levantaron de entre los muertos. Bueno, perdonen si repito algo porque es que me tuve una llamada de teléfono y tuve que parar y entonces no recuerdo dónde me había quedado, así que quizás este párrafo que les voy a leer ahora ya estaba grabado. Dice: entonces parece que tanto Daniel como Juan hablaron con profetas y o santos. Juan llamó a su contacto un ángel, aunque no era más que un consiervo, mientras que Daniel lo llamó uno de los que se levantaron, que decir, de entre los muertos. Siguiente epígrafe. La breve respuesta. Después de que Daniel le preguntó al levantado sobre el significado exacto de todo esto, Daniel 7, 17 al 18 dice: estas grandes bestias que son cuatro reyes que se levantarán de la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por todas las edades por venir. Como ven aquí, del cuarto imperio y su extensión, si incluimos el cuerno pequeño, el mandato de dominio pasa a los santos, no pasa a un anticristo, ¿de acuerdo? Que eso sería otro nuevo sistema. No,
pasa a los santos. Bien, desde la perspectiva divina, el cuerno pequeño no era una bestia separada. Solo había 4 grandes bestias y el cuerno pequeño debía verse como una extensión de la cuarta bestia. La New American Standard Bible los llama 4 reyes, pero es obvio que son reinos, no reyes individuales, porque cada nación bestia tuvo más de un rey durante su tiempo para gobernar. La Concordant Version o la versión concordante lo traduce como 4 reinos. La breve interpretación de la visión entonces es que 4 reinos gobernarían antes de que fueran reemplazados por el reino del Altísimo. No procede, como les decía antes, pues un 5.º reino de un supuesto anticristo. Los 4 son temporales. El último perdurará por todas las edades por venir. Es decir, tenemos Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, incluida su extensión del cuerno pequeño que llega hasta nuestros días, pero después del cuerno pequeño lo que viene es el reino entregado a los santos, lo que viene es el reino de Dios, viene el milenio y el reino del Señor. Además, esta es la primera vez que se nos dice que los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino. Este nuevo detalle dado por el ángel resucitado muestra que el reinado de Cristo incluye a los santos. Esto, por supuesto, también es parte de la revelación dada a Juan muchos años después en Apocalipsis 5, 10 y 26. Siguiente epígrafe, segunda pregunta de Daniel. En Daniel 7, del 19 al 22, el profeta pidió más detalles sobre la cuarta bestia y sus cuernos. Dice el versículo 19, entonces quise saber el significado exacto de la cuarta bestia, que era diferente de todas las demás, tremendamente terrible, con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, y que devoró, aplastó y pisoteó al resto con sus patas, y el significado de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y el otro cuerno que subió, y ante el cual cayeron 3 de ellos, a saber, ese cuerno que tenía ojos y una boca que profería grandes jactancias y que era más grande en apariencia que sus asociados. Esta fue una pregunta muy larga y detallada que repite lo que se nos dijo anteriormente, pero luego parece que Daniel siguió mirando y vio más detalles incluso antes de que el ángel respondiera a su pregunta. Seguí mirando y ese cuerno estaba haciendo la guerra contra los santos y dominándolos hasta que llegó el anciano de días, o si quieren el transferidor de días, como decíamos el otro día, y se emitió juicio a favor de los santos del Altísimo y llegó el momento en que los santos tomaron posesión del reino y pasa el mandato de dominio del cuerno pequeño a los santos del Altísimo. Daniel había visto las jactancias del cuerno pequeño y lo había visto arrancar 3 de los otros cuernos, pero hasta ese momento no había dicho nada acerca de la guerra contra los santos. En esta guerra, el cuerno pequeño debía dominar a los santos hasta que viniera el anciano de días. El punto de inflexión vendría cuando se dictó juicio a favor de los santos. Esto indica una decisión o veredicto dictado por el tribunal divino al final del tiempo asignado al último reino de las bestias. La historia muestra que los hombres, incluso los creyentes, lucharon contra la opresión y la persecución a lo largo de los siglos pasados, pero su éxito se vio limitado por el juicio anterior del Tribunal Divino sobre Jerusalén, en el que a las 4 bestias se les concedió jurisdicción sobre esa ciudad y todas las demás en esa parte del mundo. Al final la situación no cambiaría hasta que el contrato de Dios de 2520 años con esas naciones bestias llegara a su fin. Creemos que el 16 de octubre de 2014, el 8º día de la fiesta de tabernáculos, se dictó el juicio a favor de los santos del Altísimo. El tiempo del cuerno pequeño para gobernar llegó a su fin el 30 de diciembre del 2014, que fue el aniversario 1480 del establecimiento de la ley de la Iglesia por Justiniano en el año 534 después de Cristo.
Los santos del Altísimo ahora tienen el favor del tribunal divino y han recibido el mandato de dominio para reinar con Cristo. Desde una perspectiva legal, la larga edad del gobierno de las bestias ha terminado, legalmente. El problema es que las naciones bestias no quieren renunciar a su poder, por lo que los santos deberán quitárselo a través de la guerra espiritual. Lo mismo sucedió cuando Dios le dio a Israel la tierra de Canaán. Los cananeos no estuvieron de acuerdo con esta decisión del tribunal divino, por lo que Josué recibió el encargo de tomar la tierra. Bajo el antiguo pacto, esto se hacía por la fuerza militar. Hoy, bajo el nuevo pacto, se nos da una espada mucho más afilada, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6:17. Es la palabra que sale de nuestra boca, no de nuestras manos. Apocalipsis 19:10, no es la espada física, sino la espada del Espíritu. Es la palabra del reino que va acompañada del poder del Espíritu Santo. No se demuestra por cuántos enemigos pueden morir, sino por cuántos corazones pueden ser traspasados con la verdad hasta que su gloria llene la tierra. Este es el momento en el que vivimos ahora, en esta época de transición en que a Babilonia se niega a soltar el mando, pero el Señor la va a forzar, y de hecho ya vemos por las noticias que la está forzando a claudicar, y pronto veremos que se derrumba. Capítulo 8. El ángel explica el cuerno pequeño. En Daniel 7, del 19 al 22, el profeta deseaba saber más acerca de la cuarta bestia y sus cuernos con los que hizo guerra contra los santos hasta que el mandato de dominio pasó a los santos. La respuesta del ángel comienza en Daniel 7:23. Luego dijo: la cuarta bestia será un cuarto reino sobre la tierra que será diferente a todos los demás reinos y devorará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. Es evidente que la Tierra no debe entenderse como el planeta entero. En aquellos días había muchas tierras desconocidas para Occidente. Tampoco ninguna de las cuatro bestias conquistó todo el planeta. Alejandro el Grande llegó hasta la parte norte de la India, pero nunca intentó conquistar tierras al oeste de Grecia. Roma llegó hasta Gran Bretaña, pero rara vez controlaba las tierras que estaban más allá, al este de Armenia. Esta definición restringida de la tierra también se incluye en el libro de Apocalipsis, donde la mayoría de las profecías no tenían la intención de hablar de eventos alrededor del mundo. Esto es especialmente cierto en las profecías anteriores, que hablan en gran parte de la historia romana, como Apocalipsis 6:8, donde se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra, es decir, una cuarta parte del Imperio Romano. Era en ese caso el mundo, digamos, que se maneja en la Biblia, ¿no? Sin embargo, cuando consideramos la extensión de la cuarta bestia, el cuerno pequeño, es decir, la Roma papal finalmente extendió su influencia y dominio por todo el mundo. Pero esto ocurrió solo después de que los exploradores trajeron noticias de esas otras tierras a Europa. La última parte del libro de Apocalipsis entonces incluye más fácilmente las naciones de la historia, incluye más fácilmente a las naciones de la historia moderna, a diferencia de los capítulos anteriores. ¿En qué se diferenciaba la cuarta bestia? ¿Qué hacía la cuarta bestia? ¿Qué hacía la cuarta bestia diferente de todos los demás reinos? El ángel da a entender que era su deseo despiadado de devorar, pisar y hollar la tierra donde quiera que conquistaba. Pero todas las bestias fueron bastante despiadadas en sus conquistas. La guerra se trata de matar y tiene menos que ver con la estrategia militar. Asimismo, una vez conquistadas las tierras, la gente era subyugada en lugar de masacrada. En general, las cuatro bestias eran iguales en ese sentido, pero Roma hizo algo que las demás no hicieron. O sea, todas masacraban, aplastaban, avasallaban, conquistaban, pero había algo que Roma diferenciaba.
y que hizo que las demás no hicieron. Recuerde que el foco de atención de Daniel fue la guerra contra los santos. Babilonia, Persia y Grecia no adoptaron la política de perseguir a los de otras religiones y creencias, sino que normalmente permitían la libertad de culto, la libertad de religión. Por supuesto, siempre hubo conflictos entre grupos religiosos, pero las autoridades políticas no solían seleccionar a ninguno de ellos para exterminarlo. Pero Roma ciertamente lo hizo. Tanto Roma, los emperadores, Diocleciano, Nerón, etcétera, Calígula, así como luego el Cuerno Pequeño, es decir, la Iglesia persiguió también a los santos. De hecho, en la última parte de la Edad griega, del 168 a.C., la Edad griega, 168 a.C., Antíoco Epífanes, que era epicúreo, adoptó la política de convertir el templo de Jerusalén en un santuario dedicado a Zeus. Esto puede verse como el comienzo de la persecución, aunque el libro de Daniel no les daba autorización para ello. Esto hizo que Judea se rebelara bajo el liderazgo de los macabeos. La revuelta logró derrocar a los griegos y obtener la independencia durante 100 años desde el 163 a.C. hasta que Roma tomó el control de Jerusalén en el 63 a.C. Podemos saber por esto que Dios juzgó a Grecia por traspasar sus límites, mientras que Roma más tarde pudo hacer la guerra contra los santos sin la intervención divina, porque era parte del plan divino. Los creyentes fueron llamados a compartir los sufrimientos de Cristo, identificándose con Él en su obra como la primera paloma, con Él en su obra, vamos a poner obra con mayúscula, que es la del Señor, como la primera paloma de Levítico 14 y el primer chivo de Levítico 16. Siguiente epígrafe, el ángel explica el cuerno pequeño. En Daniel 7, del 24 al 25, continúa diciendo el ángel: en cuanto a los 10 cuernos, de este reino se levantarán 10 reyes, y otro se levantará después de ellos, y será diferente a los anteriores, y subyugará a 3 reyes, y hablará contra el Altísimo y desgastará a los santos del Altísimo, y tendrá la intención de hacer alteraciones en los tiempos y en la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, tiempos y medio tiempo. El versículo 24 nos da poca información nueva de lo que ya supimos por Daniel 7, versículo 8. La única información nueva es que el cuerno pequeño será diferente de los 10 cuernos. Entonces, no solo la cuarta bestia en sí misma es diferente de las otras bestias, sino que también el cuerno pequeño es diferente de los otros 10 cuernos. La cuarta bestia se diferencia de las otras bestias en que persigue a los santos. El cuerno pequeño se diferencia de los otros cuernos de la misma manera porque hablará contra el Altísimo y desgastará a los santos. Parece que dado que el cuerno es una extensión de la cuarta bestia, en la práctica continúa esta guerra contra los santos, pero también extiende la guerra hacia el Altísimo. Es decir, los emperadores romanos persiguieron a los santos, la Iglesia católica persigue a los santos, pero además extiende su persecución con las blasfemias hasta el mismo cielo, ¿no? Es decir, extiende la guerra hacia el Altísimo. En otras palabras, no contento con perseguir a los santos del Altísimo, este cuerno lleva la guerra hasta las mismas puertas del cielo en un intento por derrocar a Dios de su trono. Por supuesto, uno puede argumentar correctamente que perseguir a los santos es perseguir a Cristo. Cristo habita en los santos, usándolos como su templo. Esta revelación le fue dada a Saulo mientras perseguía a la iglesia. Cuando Saulo fue herido en el camino de Damasco, Jesús se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. La explicación del ángel a Daniel revela la intención detrás de las declaraciones anteriores de Daniel,
capítulo 7, versículo 8 y versículo 20, sobre las grandes jactancias del cuerno pequeño. Hablaba grandes jactancias. El cuerno pequeño se jacta de haber derrocado a Dios mismo y de haberlo reemplazado en el trono del cielo. Por lo tanto, Juan interpreta esto con más detalle en Apocalipsis 13:5, diciéndonos que esas jactancias eran en realidad palabras arrogantes que dicen blasfemias. Daniel 7:24, arriba, que hemos leído, también nos dice que tendrá la intención de hacer cambios en los tiempos y en la ley. Ya hemos mostrado cómo Justiniano lo hizo cuando cambió el calendario y las leyes de Roma, antes de subordinar su autoridad civil a la autoridad espiritual del obispo de Roma. Sus logros marcaron el comienzo del tiempo, tiempos y medio tiempo que se menciona más adelante en el mismo versículo. 42 meses, siguiente epígrafe, 42 meses. Perdón. En Apocalipsis 13:5, Juan interpreta que tiempo, Daniel no nos lo dice, pero nos lo dice Apocalipsis, interpreta que tiempo, tiempos y medio tiempo en Daniel significa 42 meses. Dice así el versículo 5 de Apocalipsis 13, y le fue dada boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Juan aclara así el vago tiempo, tiempos y medio tiempo. Del ángel, un tiempo son 12 meses, o un año profético de 360 días, entre comillas. Los inespecificados tiempos son precisamente 2 tiempos, o 24 meses o 2 años proféticos, que serían 720 días. El medio tiempo es 6 meses o 180 días, así que tenemos 12 más 24 más 6 serían 42 meses. Y por otro lado tenemos 360 más 720 más 180 serían 1260 días. En su tratamiento a la mujer, entre comillas, profética, perseguida por el cuerno pequeño, Juan considera los 42 meses como el equivalente a 1260 días. Apocalipsis 12, versículo 6 y versículos 13 a 14 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para que allí pudiera ser alimentada por 1260 días. Nos vamos al versículo 13, y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón, y las 2 alas de la gran águila le fueron dadas a la mujer para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Juan nos da mucha más información de la que encontramos en el libro de Daniel. Daniel vio una vista general con pocos detalles. Juan amplió la profecía de Daniel, pero se centró principalmente en los eventos que ocurrieron en el tiempo de la cuarta bestia y su extensión, el cuerno pequeño. Debido a esto, revela muchos más detalles sobre la guerra contra los santos del cuerno pequeño y el derrocamiento final de las naciones del derrocamiento final de las naciones bestias. Esta guerra contra los santos se ha prolongado durante muchos siglos. Es evidente que los 42 meses o 1260 días son en realidad 1260 años. De hecho, esta es la mitad de los 7 tiempos completos de 2520 años 20 años del contrato de Dios con las naciones bestia, con los 4 imperios, cuando las levantó para traer juicio sobre Jerusalén. 1260 antes y 1260 después. Este periodo de tiempo se reveló por primera vez en las leyes de la tribulación de Levítico 26, donde se nos dice muchas veces que Dios amenazó con castigar a Israel 7 veces. Ver Levítico 26, versículo 18, versículo 21, versículo 24 y versículo 28. El marco de tiempo está relacionado con su negativa a guardar sus reposos del sábado en la tierra. Levítico 26, del 34 al 35. Debían ser juzgados durante 7 largos sábados de 360 años cada uno, es decir, 2520 años. Esos son pues Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y después ya los otros 1260 pues son para
digamos, la cuarta bestia y su extensión. La ley no dice nada acerca de dividir los 7 tiempos en 2 mitades, tampoco define un tiempo. Debemos acudir a Daniel para confirmar que un tiempo es un periodo de tiempo no especificado y debemos leer la revelación de Juan para definirlo como 360 días. Finalmente debemos mirar el testimonio de la historia para ver que estos días deben aplicarse como años de acuerdo con el principio de día por año que se encuentra en Ezequiel 4:6. Cumplimientos duales. El siguiente epígrafe. Cumplimientos duales. La guerra de 1260 años contra los santos, es decir, la mujer de Apocalipsis 12, plantea la cuestión del tiempo. ¿Cuándo empezó este tiempo? ¿Cuándo terminó? Como vemos tan a menudo en la profecía, hay más de un punto de inicio y por lo tanto también hay más de un punto de finalización. La profecía a menudo parece entrar y luego salir. El primer grupo de puntos iniciales se encuentra en la primera parte del reinado de Justiniano, cuando alteró los tiempos y la ley. En cierto sentido, los tiempos también tienen sus raíces en la ley, porque cuando se cambia un calendario, todos los contratos legales se ven afectados. Los contratos deben tener fecha para tener vigencia legal. Así que nos enfocaremos en el proyecto de Justiniano de cambiar las leyes por la ley de la Iglesia. Como mostramos anteriormente, el primer borrador de su nuevo conjunto de leyes salió en el 529 después de Cristo, seguido de una revisión en el 530. Se publicaron el 16 de noviembre del 534 y entraron en vigor en diciembre del 534. Estos son los principales puntos de partida, puntos a considerar porque 1260 años después nos llevan a las fechas de 1789 a 1794, que son la época de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa mató proféticamente a la Iglesia romana. Francia fue conocida como el primogénito de la Iglesia, es decir, la principal nación cristiana. La Revolución Francesa derrocó al monarca cristiano y lo reemplazó con una forma de gobierno republicano. También secularizó la nación, sacándola de la hegemonía espiritual del Papa. De esta revolución surgió Napoleón, que fue enviado a hacer la guerra a Roma. Tomó Roma y llevó cautivo al Papa en 1798, encarcelándolo hasta su muerte y matando al papado hasta el año 1804, que vamos a ver que es cuando él quiere coronarse y entonces que no quería hacerlo con menos categoría que con un papa. Juan explica este evento en Apocalipsis 13:3 como una herida fatal de la bestia que subía del mar, es decir, el Vaticano, la bestia religiosa. Pero Juan también profetiza que la herida fatal en la cabeza se curaría, y eso ocurrió en 1804, cuando Napoleón reinstaló al Papa para tener a alguien que lo coronara como emperador. No quería ser coronado por un simple obispo o cardenal, sino que buscaba un papa, y entonces lo volvió a reinstalar. Entonces, como nos dice Apocalipsis 13:11, una nueva bestia surgió de la tierra para ser un aliado de la bestia del mar. Esta segunda bestia se describe como una bestia financiera bancaria, por lo que vemos que los creadores del sistema bancario moderno, los Rothschild, llegarían a una posición de poder financiero al mismo tiempo. De hecho, Nathan Rothschild llegó a Londres en 1798, el mismo año en que Napoleón tomó cautivo al Papa en Roma. Debemos reservar una explicación más completa de esos eventos para otro libro. Mientras tanto, nuestro deseo es mostrar que el ciclo de 1260 años tuvo 2 puntos de inicio, los años 529 y 534 después de Cristo. Esas fechas corresponden a sus puntos finales en 1789 y en 1794. Entre estas fechas, la Revolución Francesa le dio a la Iglesia romana una herida fatal, matando de forma violenta al primogénito de la Iglesia.
También hay un segundo cumplimiento de este periodo de 1260 años desde el 754 al 2014. Esto también representa la última mitad del contrato de 2520 años que Dios hizo con las naciones bestias para traer juicio sobre Judá. Del 607 a.C. al 754 después de Cristo equivale a 1360 años. Restando los 100 años entre el 163 y el 63 a.C., cuando Jerusalén fue independiente del gobierno de las bestias, el total ascendería a 1260 años reales. ¿Se acuerdan que en otros vídeos hemos comentado que esos 100 años se alargaron ahora, al final, que es el tiempo que está gobernando Misterio Babilonia, que son aquellos 100 años, porque el periodo de Dios terminó antes, pero se le añadieron 100 años más para devolverle a Grecia aquel periodo que se le quitó. A las bestias en general. Bien, del 754 después de Cristo al 2014 equivale a 1260 años. Juntos estos dos ciclos de 1260 años equivalen a 2520 años de gobierno de las bestias, que era el tiempo total del contrato de Dios. Así que vemos, antes lo dije mal, que tenemos que Babilonia, Medo-Persia, Grecia y la parte de los emperadores romanos hasta el 754 después de Cristo son aquellos 1260 años en todas. Pero luego el cuerno pequeño suma tanto tiempo, otros 1260 años, que todas las demás anteriores, incluida el imperio del cual el cuerno pequeño es una extensión. El cuerno pequeño se chupa, hablando así, 1260 años el solito. Juntos estos dos ciclos de 1260 años equivalen a los 2520 años de gobierno de las bestias, que era el tiempo total del contrato de Dios por Jerusalén haber incumplido. Bien, siguiente epígrafe, la donación de Pipino en el 754 después de Cristo, que le va a dar a la bestia del mar, a la bestia religiosa, también cierto poder temporal. El Papa Esteban III pidió a Pipino el Breve que lo ayudara a vencer a los lombardos que controlaban Italia en el año 750 después de Cristo. Era la primera vez que un papa romano cruzaba los Alpes. Pipino levantó un ejército, derrocó a los lombardos y luego donó su reino al papa. Esta donación le dio al Papa poder temporal sobre las tierras que llegaron a conocerse como los estados pontificios. Así comenzó una nueva edad de poder terrenal o temporal, con los papas reclamando algo más que simple autoridad espiritual legal. Una vez más vemos un cumplimiento dual en un importante desarrollo de la historia y la profecía. Mientras que el emperador Justiniano había dado a los papas autoridad espiritual o legal, Pipino les dio a los papas autoridad terrenal en el 754. Este arreglo duró hasta 1870, cuando los estados pontificios fueron arrebatados al papa e incorporados al nuevo reino de Italia. Wikipedia nos dice la donación de Pipino, la primera en el 754 y la segunda en el 756, proporcionó una base legal para la organización formal de los estados pontificios, que inauguró el gobierno temporal papal sobre las autoridades civiles. Las donaciones fueron otorgadas por Pipino el Breve solo 3 años después de convertirse en el primer gobernante civil designado por un papa, alrededor del año 751. El 28 de julio del 754 el Papa Esteban ungió a Pipino, así como a sus dos hijos Carlos y Carlomagno, en Saint-Denis, en una ceremonia memorable que se recordó en los ritos de coronación de los reyes franceses hasta el fin del antiguo régimen en la Revolución Francesa de 1789 a 1799. A cambio, en el 756, Pipino y su ejército franco obligaron
al último rey lombardo a renunciar a sus conquistas, y Pipino confirió oficialmente al Papa los territorios pertenecientes a Rávena, incluso ciudades como Forlì, con sus zonas de influencia, depositando la donación de Pipino sobre la tumba de San Pedro, según relatos tradicionales posteriores. El regalo incluía las conquistas lombardas en la Romaña y en el ducado de Spoleto y Benevento y la Pentápolis en las Marcas, las 5 ciudades de Rimini, Pesaro, Fano, Senigallia y Ancona. Las donaciones permitieron al Papa reinar por primera vez como gobernante temporal. Pipino confirmó sus donaciones en Roma en el 756 y en el 774 su hijo Carlomagno volvió a confirmar y reafirmar la donación. Ahí tienen el enlace de Wikipedia. La importancia profética de esta donación es que fue un paso secundario para aumentar el poder del cuerno pequeño de las visiones de Daniel. Uno, desde la nueva ley en el 534 hasta el derrocamiento de la monarquía católica francesa en el 794 son exactamente 1260 años. Y luego desde la donación desde la donación del 754 hasta el final del tiempo del cuerno pequeño en 2014 son exactamente 1260 años. 1260 años. Por lo tanto, tenemos 2 ciclos de 1260 años, cada uno con un punto de inicio diferente que terminan 1260 años después. El primer ciclo terminó con la Revolución Francesa y la herida fatal. El segundo ciclo terminó en 2014, que fue también el final del ciclo de 1480, que es el valor numérico de Cristo, del ciclo de 1480 años, que es el valor numérico de Cristo. 534, del 534 a 1794 son 1260 años. Del 754 al 2014 son otros 1260 años. Del 534 al 2014 son 1480 años. El año 2014 no fue solo 1260 años después de la donación de Pipino, sino que también fue el final del contrato de 2520 años con las naciones bestias de Daniel 7. Así, en ese sentido, la donación de Pipino marcó el inicio de la última mitad del ciclo completo de los 7 tiempos. Asimismo, 2014 es el punto final del importante ciclo de 1480 años desde la modificación de la ley de Justiniano en el 534. El valor numérico de Cristo en griego es 1480. Jesús murió en la celebración número 1480 de la Pascua, desde la primera que se celebró en Egipto. Asimismo, el Espíritu Santo fue dado a la Iglesia en Pentecostés, el número 1480 desde el monte Sinaí. En el Pentecostés número 1480 desde el monte Sinaí. En esencia, el antiguo pacto estuvo en vigor durante 1480 años, durante los cuales Israel y Judá se corrompieron y finalmente fueron enviadas al exilio por decreto de Dios. Ya ven todos estos ciclos, como el doctor Stephen Young los maneja, y cómo caen en la historia con periodos significativos, con edades significativas, y que marcan la forma en que el Señor se mueve, ¿no? Parece que lo que le sucedió a la primera iglesia, es decir, a la iglesia en el desierto, como dice Hechos 7:38, se repitió de manera similar en la segunda iglesia bajo su unción pentecostal, cuando Justiniano adoptó su nuevo códice legal en el 534, inadvertidamente le dio a la iglesia 1400 años para probarse a sí misma, siguiendo realmente a Cristo o no siguiéndolo. Al final, estas leyes de los hombres esclavizaron al pueblo con el sistema feudal. Las leyes de Justiniano no adoptaron la ley del jubileo, que tenía el poder de liberar a toda la creación. El 30 de diciembre de 2014, llegamos al 1480 aniversario,
de la entrada en vigor de la ley de Justiniano. También fueron 1260 años desde la donación de Pipino. También fue el final de los 7 tiempos asignados a las bestias para gobernar el mundo del 607 a.C. al 2014. Desde el 2014 ahí convergen 3 ciclos, ¿verdad? En el año 2015 se cumplieron 1480 años después de que Justiniano aceptara convertirse en el ejecutor civil de la ley de la Iglesia, como lo exigió el Papa Agapito. Otros puntos finales continúan hasta 2017. Bien, avanzamos. Siguiente epígrafe: el decreto del Tribunal Divino de 2014. Estamos ya en tiempos muy recientes. Daniel 7:26 dice: pero el tribunal se reunirá para juzgar y su dominio, es decir, el del cuerno pequeño, será quitado, aniquilado y destruido para siempre. El momento de este procedimiento judicial no podía tener lugar antes de la fecha final del contrato divino. Dado que esta sesión del tribunal se llevaría a cabo en el tribunal divino, a algunos de nosotros en la tierra nos parecía importante saber cuándo estaría en sesión este tribunal. Viendo algunos de nosotros, Stephen Jones y son otras personas con las que él está en contacto. Nuestro estudio del tiempo en el libro de Daniel y Apocalipsis, junto con nuestro estudio de la ley divina, nos convencieron de que el tribunal divino estaría programado para sentarse a juzgar hacia finales de 2014. Una nueva revelación por medio de la oración les indicó que la fecha exacta sería el 8º día de la fiesta de tabernáculos, es decir, el 16 de octubre de 2014. Por esta razón, dimos testimonio del decreto en ese momento para que la tierra actuara como doble testigo del decreto celestial. Ellos proclamaron el decreto del tribunal como testigos, como segundo testigo en la tierra. Daniel 7:27 continúa: entonces la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Con esto termina la explicación angelical de la visión de Daniel. La visión culmina con la transferencia de autoridad del sistema bestia final, es decir, el cuerno pequeño, a los santos del Altísimo. Esta es una explicación más detallada de Daniel 7:22. En realidad es de las dos bestias, la bestia del mar, la bestia religiosa, y la bestia financiera, la bestia de la tierra, que es la bestia de los Rothschild. Babilonia cae la Babilonia religiosa y la Babilonia financiera. Esta es una explicación más detallada de Daniel 7:22 que dice: llegó el momento en que los santos tomaron posesión del reino. Me gusta la versión concordante, dice el Dr. Jones, que dice: se llega al tiempo indicado y los santos salvaguardan el reino. Asimismo, Daniel 7:24 en la Concordant Version nos dice que los santos recibirán el reino y salvaguardarán el reino hasta el león. En otras palabras, esto es más que una simple transferencia de autoridad. Es el momento en que el mandato del dominio por fin se da a aquellos que no abusarán de él, porque pasa a manos de los santos. El reino de Dios hasta ese momento había sido gobernado por hombres con corazón de bestia. Hombres con corazón de bestia. Hombres que gobernaban según las leyes de los hombres y con motivos egoístas. Incluso en los primeros días antes de que Jerusalén fuera sometida al juicio divino, la mayoría de los reyes de Judá gobernaron mal el reino. Pero esto comenzó a cambiar a fines de 2014, cuando Dios comenzó a reorganizar su gobierno y a empoderar a los que había llamado para reinar con Cristo. Traspaso de demanda de dominio en el 2014 pasa legalmente al menos a los santos. Esta es la etapa, como hemos dicho antes, pues Babilonia se niega a soltar y se lo tiene que arrebatar pues a través de la guerra espiritual, como pasó con la conquista de Josué de la tierra prometida, que los cananeos no salieron por su cara bonita, se resistieron. Esta es la etapa del reino que se menciona brevemente en Daniel 7:9. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos. La explicación angelical se centró en esa declaración, mostrando que esos tronos eran para los santos del Altísimo. No está hablando del juicio del gran trono blanco, sino establecen tronos para el gobierno de los santos.
Estos tronos son distintos del gran trono blanco, que según Juan se establecerá en unos 1000 años. Algunos se confundían y veían tronos, con el trono de Dios en el centro y unidos los otros tronos entre sí y con el trono central, pero no, son diferentes tronos en diferentes momentos. Son distintos del gran trono blanco, que según Juan se establecerá en unos 1000 años. Mientras tanto, unos 1000 años después, mientras tanto, los santos salvaguardarán el reino, lo que implica que saben que son mayordomos y no dueños del reino. Ellos lo salvaguardan. Daniel 7:28 concluye: en este punto terminó la revelación. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me alarmaban mucho y mi rostro palideció, pero me guardé el asunto para mí. Y del conocimiento puede ser peligroso. El conocimiento del fin de las naciones puede considerarse una traición. Así que Daniel tuvo cuidado de no difundir este conocimiento al público. Este versículo indica que su audiencia era pequeña cuando relató el siguiente resumen, Daniel 7:1. ¿A quién se lo contó? ¿Fue a sus 3 amigos que habían estado con él desde el principio? Ni siquiera sabemos si estaban vivos en el 548 a.C., el primer año de Belsasar, pero son los candidatos probables y sin duda ayudaron a Daniel a preservar sus escritos, pasándolos a los líderes religiosos de los judíos en Babilonia. Todo lo que realmente sabemos es que los escritos de Daniel le fueron entregados a Esdras después de la caída de Babilonia, quien los incluyó en el canon de las escrituras. Bueno, queridos amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. El próximo día, Dios mediante, seguimos, como saben que hacemos 2 vídeos del profeta Daniel, de este estudio. Capítulo 9 es el que veremos el próximo día, vamos a ver solo este porque es un poco largo, y se titula El carnero y el chivo, o el carnero y el macho cabrío, si quieren, las cabras o los chivos, las cabras se le llama chivo. Para no estar con el macho cabrío, que es más lento, vamos a usar chivo, que también se usa, otros usan ese nombre, ¿no? Bueno, pues gracias a los valientes que me han acompañado hasta aquí. Bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Espero que me acompañen el próximo día, será mañana, si no es mañana, al día siguiente, Dios mediante. Y hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.